Con 53 votos a favor, la Cámara de Diputados se ratificó en su versión inicial y sancionó el proyecto de ley de paridad democrática. El documento aprobado por la Cámara de Senadores obtuvo 15 votos. El diputado Raúl Latorre, quien fue el primero en ratificar su voto por el proyecto original, y expresó además que lo hizo en representación de cada uno de los miembros de su bancada. Yo creo que no va a haber un colega aquí o una colega que esté en contra de estimular la participación de la mujer dentro de los procesos políticos de representación a través de elecciones y dentro del Ejecutivo. La pregunta que nos hacemos todos es cuál es el mejor mecanismo para plasmar eso y cómo garantizamos que ese mecanismo no atente contra el derecho de terceros y no atente contra la Constitución Nacional. La versión de los senadores, del Senado, presidente, plantea una serie de circunstancias que son inconstitucionales. En el artículo 118, la Constitución Nacional garantiza el derecho del sufragio como deber y función del elector para poder elegir a sus representantes en base a un régimen democrático y representativo. El derecho es del elector de votar libremente a quienes han de representarlos, sin importar su condición biológica. También se altera en el proyecto, la versión de senadores, presidente, el concepto de igualdad, garantizado en los artículos 46, 47 y 48 de la Constitución Nacional, en la ley electoral y en la función pública, pretendiendo imponer ante una ley igualdad de resultados y no igualdad en cuanto a las condiciones de competencia que debe ser la garantía que nosotros debemos preservar. Seguidamente, el diputado Sebastián Villarejo, al tiempo de inclinarse por el proyecto de la Cámara Baja, explicó a la plenaria el sentido de su voto. En la Comisión de Legislación y Codificación me ha tocado suscribir un dictamen en minoría y también un poco en representación del Partido Patria Querida, dar un poco el sentido a nuestro voto. En primer lugar, hoy estamos hablando, entre otras cosas, también de una reforma electoral y lastimosamente, la primera vez que hablamos de una reforma electoral en la Cámara de Diputados, no estamos hablando del desbloqueo y la derogación de las listas sábanas. Realmente hubiera sido muy bueno y yo creo que nos hubiera dado orgullo como Cámara que lo primero que tratemos al asumir sea esto. Esperemos que se venga en poco tiempo eso. Es importante decir que este proyecto que tenemos a manos, lastimosamente no es producto de nuestro trabajo legislativo. Entonces nosotros hoy estamos obligados a votar entre dos opciones sobre las cuales 50 diputados aproximadamente que somos nuevos, no hemos formado parte de ese proceso y no hemos podido dar nuestras opciones de mejoramiento si había errores. Hoy no estamos votando un título de la ley que puede ser lindo o no estamos votando solamente el artículo que habla del objeto de la ley. Estamos votando un contenido que va a entrar a regir en todo el país. Por lo cual nuestra posición y la cual voy a intentar argumentar, incluso sin hablar aún del fondo de la cuestión, tiene mucha claridad con respecto al texto, la viabilidad y la aplicabilidad del mismo. En primer lugar, este proyecto pretende una reforma electoral, para lo cual nomás quiero dejar mención que hay una comisión abierta y 2 veces reclamé y todavía no pudimos iniciar. Pero también está haciendo un proyecto de reforma del servicio civil, un proyecto que está afectando a la designación de magistrados del Poder Judicial y también va a involucrar a la sociedad en su conjunto, pues afectará a todas las organizaciones intermedias. ¿Qué son las organizaciones intermedias para quienes nos escuchan y de repente pueden estar confundidos? Todo tipo de organización o asociación que existe entre un extremo la familia y en otro extremo el Estado. Es decir, todo lo que está en el medio de la familia y el Estado va también a estar supeditado a lo que dice esta ley. En primer lugar, esta es una reforma electoral. ¿Y qué situaciones vemos? Principalmente en el artículo 5. Al margen del concepto de paridad alternada, se establece en el artículo 5 el concepto de paridad horizontal, estableciendo principalmente la paridad en órganos uninominales y plurinominales conforme la circunscripción. Ahí existe una situación particular.
El término circunscripción en nuestro código electoral no es claro y da lugar a interpretaciones y lagunas. Es por eso que incluso en las elecciones se permiten la posibilidad en la justicia electoral de meter apoderados o miembros de mesa mezclando distritos o departamentos, y ha ocurrido. Ante esa situación, ¿qué podemos ver? Podemos usar de ejemplo un departamento como Paraguarí, que tiene 18 distritos. Ante la falta de claridad y ante la situación donde incluso en la Constitución Nacional solamente se habla de la circunscripción nacional y departamental, podemos llegar a una situación donde se tenga que tener 9 candidatos a intendentes de un sexo y 9 del otro obligatoriamente. Es decir, rompiendo incluso un principio democrático de la votación. Por su parte, la diputada Roya Torres dio a conocer 2 dictámenes de la Comisión de Equidad Social y Género, en mayoría por la aprobación de la versión Senado y en minoría por la ratificación de lo aprobado en diputados. Como vocera de la Comisión Equidad Social de Género, tenemos 2 dictámenes, uno que dictamina a mayoría y el otro con minoría. Tenemos la versión Senado, que es el proyecto de ley que constituye un hito en la historia democrática del país. Se trata de uno de los mayores consensos nacionales e internacionales con mira a alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Consideramos que el mecanismo más adecuado y efectivo para poner en conocimiento a nuestra Carta Magna y las convenciones institucionales que hemos integrado a nuestro ordenamiento jurídico con las aspiraciones hacia los valores más altos de una sociedad igualitaria. En referencia a los artículos 46, 47 y 48 de nuestra Constitución Nacional, en la que se establece la prohibición de la discriminación y garantizar los derechos del hombre y la mujer a participar de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Por eso, esta comisión asesora ha expedido en dictaminar una mayoría por la aprobación de la ratificación de la sanción inicial introducida por la Honorable Cámara de Senadores. Texto, diputados. Considerando el proyecto de ley de paridad democrática presentado por varios senadores, considerando que contemplan mecanismos de participación y representación paritaria de hombres y mujeres en los cargos de elección, por lo tanto, considero que es necesario conocer la dirigencia y la participación de la mujer en el proceso de cambio y también la dignificación de las personas humanas de la construcción de una sociedad más equitativa. Creo que el texto de la Honorable Cámara de Diputados contempla los artículos y las visualizaciones que se establece en el mencionado proyecto de ley. En tanto, el diputado Arnaldo Samaniego se mostró a favor del documento aprobado por el Senado con el siguiente argumento. Bueno, la verdad que es una cuestión ya ampliamente debatido. Hay posiciones ya asumidas en las bancadas, sabemos, hablando con los colegas, pero hay una realidad. Hay una realidad en nuestra sociedad. No existe la igualdad de oportunidades. Y todos somos conscientes de ello. Necesitamos de herramientas legales, como una ley, que pueda ir orientando y encaminando la participación efectiva e igualitaria del hombre y la mujer. Y en ese sentido existen 2 posiciones, una declarativa, que es la versión diputados, y otra realmente que encamina hacia la verdadera participación de las mujeres en el ámbito político. En ese sentido, presidente, me quiero referir a mis correligionarios y hacer un poco memoria de nuestra historia, que justamente un diputado colorado hace 99 años reivindicaba los derechos cívicos de la mujer, guaireño. Y 40 años después, la mujer por primera vez tuvo oportunidad de votar. A casi un siglo de eso, nosotros estamos hoy
La compañera que me antecedió en el uso de la palabra ya dio todos los datos, así que no voy a reiterar, pero sí la baja participación de la mujer en los espacios de decisiones es muy baja. Y eso obedece que cuestiones culturales, mezquindades, pero la realidad se puede ir corrigiendo para acercarnos a lo que reza la Constitución de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, de encaminar este proyecto de ley versión Senado, presidente. Seguramente tiene errores, pero eso se puede ir subsanando. Pero lo que sí, en honor y en homenaje a aquellas compañeras correligionarias que hicieron que nosotros estemos sentados aquí hoy. Porque sabemos, y a la hora de los discursos en campañas electorales, las mujeres son la parte central de nuestros discursos, pero sin embargo están siempre detrás de los hombres apuntalando candidaturas. Hoy, consecuente a esa realidad y en agradecimiento y en homenaje a mi madre, doña Elisa González Samaniego, una gran luchadora de mi partido, en homenaje a ella y en homenaje a miles de mujeres luchadoras que buscan ansiosamente tener la oportunidad de ocupar espacios políticos de decisión, mi voto va para la versión del Senado. Con la sanción de este proyecto de ley, ahora es el Ejecutivo que tendrá la última palabra sobre este tema.